gate gate para gate para sangate buddhi swaha Tayata gate gate para gate para sangate buddhi swaha Tayata gate gate para gate para sangate buddhi swaha Tayata gate gate para gate para sangate buddhi swaha Tayata gate 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 gate para sangate buddhi. Bien, el mantra que se acaba de oír a continuación es el Gate para Samgate Bodhi Swaha. Es un mantra que comúnmente se realiza en Oriente, pero ahorita en este audio que se escuchó se escuchaba el Tayata Gate para Samgate Bodhi Swaha. Este mantra, estas palabras de poder, tienen distintas, digamos, variantes o interpretaciones, pero el objetivo es el mismo, ¿sí? La esencia siempre será la misma. Al pronunciar este mantra, uno puede acercarse a la experiencia del Samadhi, ¿sí? Una visión plena, una visión clara. eh, Tiene distintos niveles. Se podría meditar en este mantra tanto a nivel verbal, o sea, fonéticamente pronunciado, como también mentalmente. Y pues sirve más o menos tener a nivel intelectual el significado de las palabras gate, para samgate, bodhi swaha. Em, Desde la perspectiva gnóstica, se le interpreta así: ido, más allá, completamente abierto, despierto a la salvación. ¿Sí? Pero también se le puede interpretar como ve, ve, ve más allá totalmente, despierto, iluminado, ¿sí? Al despertar a la iluminación, ¿sí? Cuando se pronuncia con la variante al principio del tayata o tayata, eh, nos está dando a entender que de alguna manera tenemos que comenzar. O sea, de esta manera, nuevamente, ve, ve, ve más allá totalmente a la iluminación. Entonces, digamos que cuando uno pronuncia el gate, ¿sí? El gate en las primeras dos niveles, uno está tratando de enfocarse con una visión todavía limitada, pero está buscando, está reconociéndose a sí mismo, eh, que dentro de la forma hay vacío y que dentro del vacío hay forma, para ya luego comprender que el vacío es vacío y que la forma es forma, ¿sí?
es un mantra que nos invita al despertar de la conciencia. Cuando se pronuncia seguidamente de una correcta concentración, una correcta visión dentro de nuestro mundo interior, vamos a experimentar esa sensación o vamos a tener la visión del vacío o de la vacuidad. El vacío no es precisamente que no sea nada, ¿sí? Como comúnmente nosotros solemos entenderlo, como si el vacío es que no hubiese nada. La percepción o el sentido que debería tener el vacío es totalmente distinto. Es como la totalidad de todo. Cuando uno está en los primeros dos niveles, en el gate, pues uno es como si estuviese queriendo a comprender la naturaleza de la forma y la naturaleza del vacío. Por lo menos en un nivel mental, uno busca la experiencia directa. Después, cuando decimos paragate, o sea, ve más allá, o tratar de ir más allá, es ahí donde ya empezamos a experimentar o a comprender lo que es el despertar de la conciencia. Comprendemos lo que es la vacuidad, ¿sí? Lo que ya hemos comprendido, que donde hay forma hay vacuidad y que no hay diferencia entre vacuidad y forma. Se ha llegado a un grado de despertar, ¿sí? Y cuando ya decimos parasamgate, es cuando ya estamos completamente iluminados, ¿sí? O sea, completamente despiertos. Podríamos decir que es un estado de conciencia objetivo. Despierto a la salvación, despierto a la iluminación. Pero cuando uno cree que ha llegado a la comprensión total de todas estas cosas, uno se suele sentir bastante a veces identificado con la experiencia de la iluminación, ¿sí? Y lo correcto sería entender y comprender que uno nunca va a terminar de despertar, ¿sí? O sea, la conciencia de uno nunca termina de despertar. Entonces no hay que conformarse, ¿sí? Ni tampoco sentirse completamente iluminado. Y ya llegamos hasta ahí. Entonces tiene sentido el que algunos tibetanos pronuncien el Tayata Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhi Swaha, ¿sí? O sea, es como decir de esta manera, ve más allá, ve más allá totalmente a la iluminación, ¿sí? Y nuevamente, ¿sí? Y de esta manera es como nosotros comprendemos la naturaleza del vacío, ¿sí? O del sunyata, que es la última verdad. Cuando nosotros experimentamos el sunyata, tenemos que renunciar a la experiencia del sunyata y continuar adelante, ¿sí?
yendo más allá, abiertos, ¿sí? Y es así como nosotros desarrollamos la conciencia, ¿sí? Eh, o acrecentamos nuestra bodhicitta. El término bodhicitta pues nos da a entender que es alguien que está desarrollando el despertar de la conciencia a través de la práctica de la compasión. Esto hay que saberlo entender y comprender, ¿sí? Y esto abarca a todos los niveles, ¿sí? El desarrollo de la conciencia o del amor o de la compasión es prácticamente lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, eh, cuando uno por primera vez en su existencia o en esta vida se dedica a la búsqueda del despertar de la conciencia, eh, pues obviamente tiene un nivel muy limitado de lo que es la experiencia de lo real, ¿sí? Uno tiene que continuar buscando, yendo más allá, no cerrarnos, como dice por ahí un amigo, no parcelarnos, ¿sí? No crear una parcela de aquello que hemos experimentado y quedarnos con eso, sino ir más allá. Porque la compasión o la naturaleza de la conciencia compasiva es amplia y completamente abierta. Entonces, en la medida en que nosotros despertamos, tenemos la capacidad de desarrollar una conciencia compasiva que lo abarca todo. Abarca la naturaleza de las demás esencias, de la forma, ¿sí? De las personas, de los animales. Abarca tanto el hambre física como el hambre espiritual, ¿sí? No se ata eh, a la forma o no se identifica con la experiencia de lo espiritual, ¿sí? Sino que siempre va más allá, ¿sí? Nunca termina, no tiene en sí que conquistar nada, ¿sí? Porque la naturaleza de Dios o del ser es amplia, vasta, infinita, eterna, transfinita, ¿sí? Entonces, los niveles de desarrollo interior son infinitos. Entonces, la naturaleza compasiva de nuestra conciencia empieza siempre muy poco, muy condicionada, ¿sí? Conforme vas comprendiendo el condicionamiento o cómo tu conciencia está condicionada en virtud de su propio condicionamiento, se va liberando ese porcentaje de compasión o capacidad compasiva. En la medida que uno es capaz de ser compasivo en todos los niveles, ¿sí? Digamos de la mente, de la materia y del espíritu, pues uno va desarrollando la bodhicitta. La bodhicitta vendría a ser lo mismo que en el gnosticismo lo que nosotros llamamos como el embrión áureo. Para el desarrollo de la bodhicitta armoniosamente, no solamente se necesita el desarrollo de la compasión, sino del sabio uso del fuego, ¿sí? Cuando uno aprende a utilizar sabiamente sus energías y las aprende a enfocar correctamente, pues obviamente puede crear los cuerpos del hombre, ¿sí? O los 7 cuerpos del hombre solar. La madre naturaleza pues nos da el cuerpo físico y vital. Pero nosotros tenemos que crearnos con la ayuda
de nuestra Divina Madre, podríamos decir que también de la Gran Madre compasiva, el cuerpo astral, cuerpo mental, cuerpo de la voluntad, cuerpo de la conciencia y cuerpo del íntimo. Estos 7 cuerpos o este septenario es lo que da forma al embrión áureo en la medida en que también se va desarrollando la bodhicitta, ¿sí? La bodhicitta en sí no tiene límites, ¿sí? Eso nosotros tenemos que entenderlo. El desarrollo de la bodhicitta empieza desde el momento en que uno empieza a conocerse a sí mismo, a ser consciente de su verdadera naturaleza interior y de la naturaleza de todas las cosas. Empieza uno por lo menos a un nivel intelectual, después a un nivel de conciencia mayor y otros niveles de conciencia todavía mayores, y hasta que eso puede llegar a un nivel de visión del ser, ¿verdad? De iluminación. Y ahí no termina todo, ¿sí? O sea, para que nosotros entendamos, esto no tiene fin. Entonces, cuando nosotros ya hemos creado la bodhicitta, es cuando nace el bodhisattva, ¿sí? Un ser que tiene el despertar o es un ser despierto. Cuando nosotros hablamos de despertar, nosotros tenemos que entender que hay niveles y niveles de despertar, ¿sí? Obviamente esto, como les digo, no tiene final. Entonces, en la medida que un ser desarrolla su embrión áureo, pues en esa medida será su despertar. Pero podríamos decir que cualquier bodhisattva es un ser despierto o relativamente iluminado. Diríamos que el despertar es relativo. Entonces, este despertar que alcanza el bodhisattva, pues le ayuda a ayudar a otros precisamente a despertar. O sea, el bodhisattva en sí lo que busca es que los demás despierten su conciencia, ¿sí? Esto es algo que nace de manera natural dentro del bodhisattva, ¿sí? Un bodhisattva es aquel que tiene los 7 cuerpos, es aquel que ya posee alma, ¿sí? O sea, ya posee la naturaleza compasiva. Hay cierto tipo de bodhisattvas que se enfocan, ¿verdad? En gran parte en su propio progreso interior, ¿sí? O en su propia autorrealización íntima. Y no se enfocan en el desarrollo de que otros despierten, que desarrollen la naturaleza, digamos, del bodhisattva. Y ese sendero del bodhisattva, ¿verdad? Marca que este bodhisattva es de una naturaleza más egoísta. Aunque es un ser relativamente iluminado, su conciencia compasiva todavía no tiene la madurez espiritual, ni digamos la madurez humana y divina, como para transmitir las enseñanzas que le sirvan a otros, la práctica del despertar al resto de la humanidad. Entonces, este bodhisattva se enfoca mucho en su desarrollo interior, ¿sí? O desde un principio que empieza a desarrollar su bodhicitta, es relativamente egoísta, o sea, un pequeño grupo, ¿verdad? Quizás de aspirantes lo acompañan,
pero hasta ahí. Pero el bodhisattva está dispuesto siempre a ayudar a otros a despertar, sea cual sea su naturaleza, ¿sí? Egoísta o compasiva, ¿sí? Cualquiera que se le acerque, pues obviamente será siempre asistido por un aspirante a la luz. Está el otro tipo de bodhisattva, que es un bodhisattva que va más allá, totalmente, que es el bodhisattva de naturaleza compasiva. Este bodhisattva de naturaleza compasiva es el que toma, digamos, el cometido de que cueste lo que le cueste, va a ayudar a la humanidad a despertar su conciencia, esté donde esté. Y es capaz de inmolar su propio cuerpo, de perder su propio cuerpo, con tal, ¿sí?, de ofrecer la iluminación a los que están dormidos, a los ignorantes, a los ciegos, ¿sí? Así pues que la naturaleza de alguien que tiene una bodhicitta muy compasiva, más madura diríamos, se mete por un sendero un tanto más sufrido, porque continuamente, conforme va perdiendo sus cuerpos, él retorna, ¿sí? Algunos se reencarnan y están continuamente ayudando a la humanidad, ¿sí? Esos bodhisattvas compasivos se meten por el sendero de la vía directa, ¿sí? O sea, el sendero del absoluto. Esos los que nosotros deberíamos de llamar o conocer como los Cristos o los Quetzalcóatl, ¿sí? Que son capaces de sufrir con amor por la humanidad. Pero no es el sufrimiento egoísta que nosotros llegamos a experimentar cuando nos resistimos, por ejemplo, a eliminar un yo o a comprenderle. No, es otro tipo de sentimiento. Ahora bien, el peligro de estos bodhisattvas compasivos es que en una de esas, como les ha pasado a algunos, de esas existencias que tengan con forma humana, puedan caer y entonces su naturaleza cambia de ser bodhisattvas compasivos a bodhisattvas caídos, pero nunca dejan de ser bodhisattvas. Entonces, esa esencia o esa conciencia tiene una naturaleza que si cae en buena tierra de nuevo, se puede desarrollar armoniosamente. Pero esos hay muy pocos, ¿sí? Hay muy pocos, digamos, budas compasivos en este planeta. El más grande de todos ha sido Jesús el Cristo. También conocemos a Samael Aumbeoro, ¿sí? Al conde Saint Germain, ¿sí?, que ha ayudado a la humanidad constantemente. Y así podemos conocer nosotros otros que continuamente están, digamos que tomando cuerpos para ayudar a la humanidad. Algunos de estos surgen, digamos, de entre sus propias cenizas. Y este es el caso de Samael Aumbeor, que siendo un bodhisattva compasivo, caído, ¿sí?, el ser de un cosmocrator,
se levanta y obviamente surge de entre sus propias cenizas, como el ave fénix. Obviamente, su conciencia tiene un grado de compasión aún mayor, ¿sí? Y eso nosotros lo podemos ver reflejado en las consecuencias que ha tenido y tiene su mensaje a nivel mundial. Y quienes se meten por el sendero del Bodhisattva o del desarrollo de la bodhicitta podrán ir comprendiendo, ¿verdad? La naturaleza de este ser, Samael Aumbeor, que en mi caso es mi gurú, ¿sí? Es mi guía, es mi maestro y es a quien debo, ¿verdad?, mis votos de desarrollo interior, ¿sí? El Bodhisattva se debe dar a la humanidad sinceramente, se debe entregar a su maestro con sinceridad, debe ser una persona honesta con los demás, una persona deshonesta no puede desarrollar o no puede ser admitido dentro de un círculo, digamos, de bodhisattvas, ¿sí? El Shanga, como le llaman los budistas, que es como una comunidad, podríamos decir nosotros, el círculo consciente de la humanidad solar, o la bendita logia blanca, aquí en el mundo tierra. En esa bendita logia blanca, pues hay una comunidad de maestros, de bodhisattvas, que cada uno con su nivel ayuda a la humanidad. Entonces, todos los bodhisattvas en sí ayudan a la humanidad, pero hay unos que están más reservados, no se les conoce, están más enfocados en su desarrollo interior, les interesa más su autorrealización que la de los demás, y pues sí alcanzan un grado pues relativamente bueno, ¿eh? Esto es algo maravilloso. Ojalá que todos tuviésemos los anhelos de desarrollar la conciencia y ayudar a la humanidad. Pero sabemos que esto no es sencillo, no es fácil, pero en la medida en que nosotros nos autoconocemos a sí mismos, obviamente desarrollamos esa naturaleza de la bodhicitta, ¿sí? Así que no importa cuál sea la vía que nuestro ser o nuestra esencia, nuestra conciencia tome, ¿sí? Lo que importa es que nos metamos por el sendero del despertar, ¿sí? Nuestro ser es quien nos va a dar esos impulsos en la medida en que nosotros despertamos y desarrollamos la naturaleza compasiva que lo abarca todo, que lo incluye todo, que lo une todo, que es unitiva, ¿sí? Que nos permite ver, ¿verdad?, más allá de la forma y más allá incluso del vacío, ¿sí? Entonces, el sendero del Bodhisattva, no importa si es de la vía nirvánica o de la vía directa, lo importante es que es el sendero del Bodhisattva, el sendero de la perfección, porque tanto el Bodhisattva que se mete por la vía nirvánica o el sendero húmedo, espiraloide, como el que se mete por la vía seca o la vía directa, el de la vía nirvánica es el Bodhisattva contemplativo y el de la vía directa es el Bodhisattva compasivo, ¿sí? El Bodhisattva contemplativo, a base de muchos nirvanas ganados y perdidos,
Tayata Gate Gate Parasamgate Bodhi Swaha. Llegará un momento en que desarrolle más una conciencia compasiva, más integral, ¿sí? Que lo abarca todo, que es capaz de no ser tan selectivo, sino inclusivo, para que otros puedan tomar la vía del despertar de la conciencia. Ahora sí que el bodhisattva de la vía directa, ¿sí? Pues no es que continuamente tendrá, digamos, ese nivel, ¿sí? Porque en esto hay niveles y niveles. Y algunos bodhisattvas de naturaleza compasiva se convierten en nirvanakayas, en sambhogakayas y en dharmakayas. Esto solamente lo consiguen aquellos que a base de distintas edades o mahambantaras se han sacrificado por la humanidad. O sea, han renunciado al absoluto, ¿sí? O al Mahaparanirvana, y por amor a la humanidad, para ayudarlos a despertar, prefieren estar entre los humanos, o sea, en el mundo. Pero el riesgo que ellos tienen es que pueden caer, ¿verdad? Así que por eso es una vía muy sufrida, pero al final de todo llegará un momento en que su labor cada vez será más compasiva y no tan sufrida en el sentido egoísta. ¿Sí? Entonces, un Nirvanakaya es el propio maestro Samael, que en distintos Mahambantaras se ha ido desarrollando y ayudando a la humanidad a que despierte su conciencia. Y por ahí encontramos a otros Nirvanakayas, ¿sí? O Dharmakayas, ¿sí? Ya quizás más adelante, si resultaría interesante, platicar de lo que es el Nirvanakaya, el Sambhogakaya y el Dharmakaya. Pero por ahora nos vamos a enfocar, ¿sí?, al desarrollo de la bodhicitta o del embrión áureo. Y esto solamente se puede dar siempre y cuando nosotros disipemos dentro de sí mismos, disolvamos el ego, despertemos, ¿sí?, creemos esos cuerpos a través de las enseñanzas tántricas con el fuego y el agua, ¿sí?, a través de los misterios del Sahamaituna, y ahí es como nosotros nos podemos meter por el sendero del Bodhisattva. El sendero del Bodhisattva continuamente debe de estarse renovando, como el fuego, como el INRI, Ignis Natura Renovatur Integram. El fuego de la naturaleza está renovándose constantemente, continuamente, ¿sí? Así es la sabiduría de la conciencia continuamente es nueva, continuamente se está renovando, ¿sí? Así pues que los invito a todos a que reflexionemos en esa capacidad que tenemos de despertar, y ahí vamos a, obviamente, a darnos cuenta de cuál es nuestro nivel del ser, ¿sí? Nuestro nivel de conciencia. Y sea cual sea el nivel de conciencia de cada uno, uno conforme disipe el ego, lo comprenda y lo elimine, con el poder compasivo de Dios Madre, pues obviamente va acercándose cada vez más
a la naturaleza de la bodhicitta. Bueno, un saludo a todos. Hasta luego.